a orar, no sin antes pues hacerles conciencia de que este es un mensaje de grande bendición para la edificación de nuestras almas, para nuestra preparación espiritual, y por lo tanto tenemos que guardar la reverencia necesaria para que esa palabra pues caiga en nuestra alma, en nuestro espíritu, y pues, todo nuestro ser sea alimentado a través de esta palabra. Vamos a orar, luego pues estaremos dejando el mensaje. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre en esta hora del día, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos concedes, ese privilegio, Señor, que nos concede de poder estar acá en este lugar con el propósito, Señor, de poder escuchar tu palabra, ya que sabemos de que tu palabra es la que nos prepara para esa eternidad que tú has prometido, Señor, a todos los creyentes en ti. Queremos, Señor, de que estemos conscientes, Señor, que a través de ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, tú nos limpiaste de todo pecado con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Queremos descansar en esa obra consumada que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Queremos que esa sangre, Señor, siempre esté con cada uno de nosotros, Señor, y que cada error, falta o pecado que podamos cometer, Señor, que lo colocamos bajo esa preciosa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, porque sabemos de que es la única manera con la cual podemos, Señor, ser libres de todo pecado, porque tu sangre es la que nos limpia de todo pecado. Pedimos de que en esta hora, Señor, seas tú el que nos concedas poder entender este precioso mensaje que tú nos vas a dar a través de nuestro hermano Ezequiel en esta hora de la tarde, Señor. Queremos que seas tú quien tomes el control de esta actividad, Señor. Queremos de que todo espíritu de la quinta dimensión, Señor, que trate de perturbar esta conferencia, Señor, que en tu nombre, Señor, sea devuelto a la quinta dimensión, Señor. Queremos estar libres, disfrutar de tu palabra, queremos deleitarnos de tu mensaje en esta hora, Señor, y te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos inmediatamente a dejar a nuestro hermano Ezequiel con ese mensaje que Dios le ha dado para esta hora. El Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo a todos. Buenas tardes. Nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo a todos. Ha sido un día muy maravilloso, ya que estamos con vida, y le agradecemos a nuestro amado Dios la oportunidad que nos concede, de que no solo estamos con vida, sino que estamos hablando siempre de Él, ya que eso es lo que tenemos. Cada ser humano habla de lo que tiene, de la abundancia del corazón emana la boca, y de eso es lo que habla el ser humano. Si el ser humano está lleno de cosas de fútbol, todo el tiempo va a hablar del fútbol, va a hablar del deporte, va a hablar de lo que él tenga. Si el ser humano está inclinado a cosas de películas y cosas de internet, o lo que él tenga en su mente y en su corazón, de eso va a hablar. Los hijos e hijas de Dios que tenemos a nuestro amado Señor Jesucristo en nuestro corazón, hablamos de Él las 24 horas del día, y gracias a Dios por la oportunidad que Él nos concede de una vez más estar hablando de Él, estar hablando de sus maravillas, estar hablando de lo que Dios está haciendo en pleno siglo XXI, año 2022. Y en pleno siglo XXI, año 2022, estamos viendo por medio de su bendita palabra, que es la Biblia, todo el misterio del cumplimiento de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Estamos viendo todo lo que Dios ha prometido en el Antiguo Testamento, lo que Dios prometió por medio de sus profetas, y todo lo que también nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego en los Hechos de los Apóstoles, hasta llegar al apóstol de apóstol, que era Pablo, hablando de todos los misterios de la Biblia. Y es así como en pleno siglo XXI, 2022, podemos ver el misterio de Jesucristo crucificado. ¿Quién es ese Jesucristo crucificado y por qué ha generado tanta controversia ese tema del Jesucristo crucificado, juntamente
con ese Jesucristo que el mundo entero está esperando y ellos le llaman la segunda venida de Cristo. Y podemos ver todo ese paradigma generado a través de un sistema religioso. Ese paradigma que el ser humano común y corriente no se atreve a pensar por sí, no se atreve a hablar por sí, no se atreve a cuestionar si es verdad que se va a cumplir una segunda venida, porque tienen un paradigma bien diseñado a través de un sistema religioso bien organizado. Entonces, cuando vemos todos esos paradigmas ya rotos a través del cumplimiento de las Sagradas Escrituras, entonces podemos ver el cumplimiento de la gracia de Dios en cada ser humano. Y es ahí donde podemos ver todo lo que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento y todo lo que los evangelios en el Nuevo Testamento hablaron de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando vemos ese paradigma bien diseñado por la religión que en el tiempo de la venida de Juan el Bautista estaba bien diseñada y organizada, era un paradigma en el cual el que se atrevía a romper ese paradigma era asesinado de la peor manera. ¿Por qué? Porque ellos habían establecido un sistema religioso bien organizado. Era organizado por 70 líderes religiosos, mejor conocido como el Concilio del Sanedrín. Y ellos tenían la interpretación basada a su teología y a todo su conocimiento de la historia de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y a través de ese paradigma que ellos tenían, ellos controlaban todos los sistemas sociales, sistemas políticos y sistemas religiosos. Y nadie se atrevía a romper ese paradigma, porque era una cosa de muerte, no solo física, sino que también espiritual para ellos, por medio del sistema religioso. Entonces ellos hablaban de la venida del Mesías y ellos enseñaban en base a su propio criterio la primera venida del Mesías. Y ellos crearon su propio manual de la venida del Mesías. Entonces el ser humano se alimentaba de todo lo que el sistema religioso le daba. Ellos, el ser humano, no se atrevía a cuestionar absolutamente nada. No se atrevía a investigar si lo que estos líderes religiosos enseñaban era cierto. No se atrevían a romper ese paradigma. Pero cuando un personaje que venía conforme al misterio de la Biblia, mejor conocido como Juan el Bautista, que aparece de la nada para romper todo ese paradigma bien diseñado de todo un sistema religioso. Lo pagó de la peor manera, porque lo decapitaron, le quitaron la cabeza. Pero ese personaje que rompió el paradigma de un sistema religioso habló de el cumplimiento de todas las escrituras que hablaban de la venida del Mesías desde la perspectiva no del concilio, no de los sistemas religiosos, sino que desde el conocimiento de las sagradas escrituras a través de la revelación del Mesías. El mismo Mesías que conocemos a través de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que nuestro amado Señor Jesucristo era el mismo Mesías, era el mismo Dios? Cuando nosotros vemos a nuestro amado Señor Jesucristo, que Él dijo y le decía a sus apóstoles y a la gente, antes que Abraham fuera, yo soy. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Y cómo puede ser posible entonces que se estaba llevando a cabo el cumplimiento de la primera venida del Mesías? Si ya se le había parecido a Abraham, había comido con Abraham y le había enseñado a Abraham todo lo que acontecería en toda la trayectoria del Antiguo Testamento. Entonces,
Cuando nosotros vemos un paradigma diseñado por un sistema, entonces nosotros lo único que nosotros tenemos, que es nuestro carácter, ese carácter que cada ser humano tiene, porque cada individuo nació con un carácter. Y pudiendo utilizar nuestro carácter con nuestra dignidad a través de la alianza del Espíritu Santo, entonces nosotros, así como hizo Juan el Bautista, rompemos los paradigmas, esos paradigmas diseñados por la religión, porque ellos dicen cómo es que va a venir el Mesías, ellos enseñan cómo es que va a venir el Mesías, y ellos tienen sus propios manuales de la venida del Mesías. Pero cuando el Espíritu Santo, a través de cada individuo, que cada individuo por medio de su carácter le permite al Espíritu Santo poder romper ese paradigma diseñado por los sistemas, entonces el ser humano puede entender y comprender todos los misterios de la Biblia, puede entender y comprender quién es Dios y cómo es Dios, y puede ver el misterio del Jesucristo crucificado. Cuando los hijos e hijas de Dios logran entender en qué tiempo están viviendo, por qué Dios nos permite vivir en el tiempo en que estamos, porque estamos en este tiempo en donde estamos con vida. Entonces, si estamos en el tiempo en que estamos con vida, nosotros con nuestro carácter, con nuestro espíritu, con nuestra dignidad, llenos del Espíritu Santo, preguntémonos, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que nos están enseñando? ¿Y quién es el que nos está dirigiendo? Y cuando nos damos cuenta, a través del conocimiento bíblico, cuando nos damos cuenta que es Dios a través de su Espíritu Santo, guiándonos, enseñándonos a cada individuo quiénes somos, el porqué de nuestra existencia aquí en la tierra y cuál es la etapa en que Dios nos llamó para estar en este planeta Tierra. Porque como hemos dicho, no estamos por pura casualidad, estamos por un propósito divino y con nuestro carácter, con nuestra dignidad, con nuestro libre albedrío y lleno del conocimiento de la gracia de Dios, entonces podemos ver qué es lo que Dios va a cumplir en este tiempo, cómo Dios está cumpliendo todas sus profecías para el tiempo en que estamos viviendo. No es por pura casualidad las cosas, todo es diseñado y creado por Dios para un propósito en específico. Decía un gran motivador extraordinario, él decía, todo es perfecto, porque perfecto es Dios, que se mueve una estrella cuando cortamos una flor. Es decir, todo está conectado de la manera tan perfecta que el único que tiene el control de eso es Dios. Y si nosotros con nuestro carácter, con nuestro libre albedrío, con nuestra dignidad y estando dispuesto a romper el paradigma del cumplimiento de la segunda venida de Cristo, entonces podemos ver la manifestación del misterio de ese Jesucristo crucificado y cómo es que Dios lleva a cabo su propósito en el tiempo en que nos tocó vivir. ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí y ahora? Eso es lo que nos debería de interesar a cada ser humano, aquí y ahora. Y cuando vemos por medio de las Escrituras, en el libro de Salmos, en el capítulo 139, en el verso 13 al 14, y dice el salmista, porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo conoce mucho. Es decir, si estamos dispuestos a romper el paradigma diseñado y creado aquí y ahora en pleno siglo XXI, año 2022, ese paradigma que los sistemas religiosos han diseñado
casi perfectamente para que el ser humano no piense, para que el ser humano no actúe, para que el ser humano sea una máquina que no tenga la capacidad de actuar por sí misma. Cuando los hijos e hijas de Dios, cuando los seres humanos estamos dispuestos a romper ese paradigma, entonces los hijos e hijas de Dios vemos la Biblia de otra manera. Y no porque sea otra Biblia, vemos las Escrituras tal como fueron inspiradas por Dios, no a través de la letra, porque los que diseñan paradigmas de que Cristo viene, de que Cristo condena, de que Cristo enjuicia, y todos esos paradigmas bien diseñados en cada etapa del cumplimiento de cada cosa, porque en cada etapa y en cada situación de la vida el ser humano tiene que conocer en qué tiempo y razón le tocó vivir. Y es aquí y ahora, porque nosotros somos los que estamos con vidas. Lograr entender y comprender qué es lo que el diablo está haciendo a través de ese concilio. Así como el concilio del Sanedrín hace 2000 años estaba bien diseñado y organizado para meter al ser humano a una situación en la cual el ser humano no podía pensar, el ser humano no podía actuar. El ser humano estaba condenado a decir sí, sí y sí, porque eso era lo que el sistema religioso de su tiempo había diseñado tan perfectamente que el ser humano, si se atrevía a romper ese paradigma, el ser humano estaba condenado a muerte. ¿En qué época estamos viviendo? Démonos cuenta que estamos viviendo de nuestro amado Señor Jesucristo. A esta fecha estamos viviendo 2022 años. ¿Qué es lo que está aconteciendo 2022 años después? Y veamos lo que dice el libro de Eclesiastes en el capítulo 3, versos 13 al 14. Ya lo había dicho en el Antiguo Testamento el gran proverbista, el gran hijo de David, mejor conocido como Salomón. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Todo lo que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. ¿Cómo es que Dios obra? ¿Cómo es que Dios está obrando? Veamos el pasado, cómo Dios obró. Y veamos también cómo el enemigo de Dios obró. Y él hará también lo mismo. Porque el diablo con todos sus espíritus de la quinta dimensión hacen casi lo mismo que los espíritus de la sexta dimensión hacen. Con la diferencia que los espíritus de la sexta dimensión hablan la verdad. Y los espíritus de la quinta dimensión pervierten la verdad. Porque eso fue lo que ha hecho, hizo y hará el diablo con sus espíritus. Pervertir la creación de Dios, pervertir la palabra de Dios y pervertir la verdad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios estará haciendo en este tiempo? ¿Y qué es lo que el diablo estará haciendo en este tiempo? Dios estará llamando y juntando a los hijos e hijas de Dios que fueron diseñados y predestinados por Dios para vivir en este tiempo, en este año 2022, en este siglo, el siglo XXI. Entonces, ¿en qué tiempo vivimos? ¿Y qué es lo que Dios está haciendo aquí? ¿Y qué es lo que el diablo está haciendo? Veamos cómo el diablo actuó en el concilio, allá en el concilio del Sanedrín, cuando nuestro amado Señor Jesucristo vino a la tierra, en su cuerpo, en ese cuerpo en el cual a la humanidad le demostró que Él era la divinidad, que Él era la deidad, que Él era la Trinidad. ¿Y qué es eso? Nuestro amado Dios, siendo la divinidad, le demostró al ser humano que Él está en todo y que Él aún está hasta en los genes del ser humano.
en toda la naturaleza. Él era la divinidad, Él era la deidad, porque Él era único, no hay otro como Dios. Y en ese Dios amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, asimismo Él se creó un cuerpo para demostrarle también al ser humano la Trinidad tridimensional, que siendo Dios, estando en todo el universo, también podía estar en un cuerpo que se creó Él a sí mismo para que la humanidad, a través de ese cuerpo y de ese nombre, pudiera tener un acercamiento con la divinidad, con la deidad que era Dios, a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante, donde dice Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿En quién? En nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, Él a sí mismo se creó un cuerpo para que el ser humano, a través de esa Trinidad de su Hijo, pudiera la humanidad tener la seguridad de que venimos de eternidad y vamos para eternidad. Porque todo fue creado por Él y para Él, para nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, conociendo el misterio de ese Jesucristo crucificado y cómo es que también los espíritus de la quinta dimensión obran, entonces nosotros nos llenamos del conocimiento de la gracia de Dios, nos llenamos de su gracia, nos llenamos de su poder, nos llenamos de su sabiduría y por supuesto nos llenamos de todo el alimento espiritual mejor conocido como la Biblia. Los hijos e hijas de Dios no interpretamos la Biblia. Los hijos e hijas de Dios leemos la Biblia por el conocimiento que Dios mismo nos da, porque toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios y traída por sus santos hombres de Dios, los profetas, para pasar a ser un libro escrito para todo y cada aquel hombre y mujer que quiera conocer de la divinidad de Dios, que quiera conocer la Trinidad de Dios, que quiera conocer la deidad de Dios y que también, lleno del conocimiento de la gracia de Dios, pueda entender y comprender cómo los espíritus de la quinta dimensión obran, cómo han obrado a través de sistemas religiosos, controlando y manipulando no solo el cuerpo humano de la persona, también su espíritu, controlando y manipulando aún el alma del ser humano, porque muchos hijos e hijas de Dios que tienen alma todavía no se han liberado del yugo de la religión, ese yugo bien diseñado que solo los hijos e hijas de Dios, cuando empiezan a entender y a comprender el poder de la divinidad de Dios y llenos de la gracia de Dios a través de su bendita palabra, los hijos e hijas de Dios comienzan a liberarse y comienzan a romper ese paradigma, así como Juan el Bautista rompió el paradigma de toda la fe y creencia de todos esos líderes religiosos que habían enseñado de la venida del Mesías de una forma apoteósica, viniendo con voces, relámpagos y ejércitos celestiales para someter al imperio romano y para destruir todos aquellos pueblos e imperios que no estaban a favor del pueblo de Israel, y vendían ese paradigma, y ese era el paradigma religioso que le enseñaban a los hombres y mujeres de su época. Pero cuando viene un hombre sencillo que dice: voz que clama en el desierto, apacentad el camino al Señor, enderezar sus andadas, ese Juan el Bautista comienza a romper el paradigma de un sistema bien organizado. ¿Quién era Juan? Dijo nuestro amado Señor: de los nacidos de mujer no ha habido ninguno más grande que Juan. Juan lleno del Espíritu de Dios y por supuesto con el poder y la gracia del Espíritu de Elías.
Entonces, allí podemos ver y entender cuál es el paradigma que nosotros tenemos hoy en día, cuál es el sistema. Nos han vendido un sistema bien organizado, de un sistema religioso bien establecido, con sus propias reglas, con sus propios eruditos que a diario crean todo un sistema para que el ser humano no piense, para que el ser humano no actúe y para que el ser humano tenga a un Dios inventado y diseñado por ellos mismos. Pero cuando los hijos e hijas de Dios nos llenamos de la gracia de Dios, cuando los hijos e hijas de Dios empezamos a conocernos a nosotros mismos, entonces comenzamos a tener la gracia de Dios para romper ese paradigma del sistema religioso y poder ver a Dios dentro de cada uno de nosotros, ya poder hablar con Dios sin sistemas organizables, poder hablar de la gracia de Dios y de todo lo que Dios en su bendita palabra hace sin dogmas, credos ni tradiciones, es decir, estar dispuesto a romper ese paradigma en pleno siglo XXI, 2022, que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, es el mismo que estuvo hace 2022 años, pero también es el mismo que estuvo y caminó con Adán y Eva, y también es el mismo que estuvo con Abraham, y es el mismo que estuvo con todos los profetas del Antiguo Testamento, es el mismo Jesucristo que acompañó a todos los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, el mismo Jesucristo, dador de la vida, que está en cada hijo e hija de Dios, que conoce y reconoce el tiempo en que está viviendo. Romper y atrevernos a romper el paradigma bien diseñado por el sistema religioso, esa es la invitación de todos los hombres y mujeres, que tengan el valor suficiente de poderse ver a sí mismo y darse cuenta que son una obra majestuosa de la creación de Dios, poderse dar cuenta que no hubo nadie que los creó, solamente Dios, que no hubo nadie que les dio la vida, solo Dios, que no hubo nadie que les enseñó de ese Cristo inventado por ellos, sino que el mismo Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, está en cada uno de nosotros, diciéndonos que Él es la vida, que Él es la esperanza, que Él es la gracia, que Él es el dador de los cielos y de la tierra. Cuando nos atrevemos a romper ese paradigma, entonces vamos acercándonos cada día más a la gracia de Dios. Veamos lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 53, verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando el ser humano ve el misterio de Jesucristo crucificado, entonces también el ser humano ve la gracia y la gloria de Dios. Ya no ve al Cordero de Dios inmolado, sino que ve al León de la tribu de Judá, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al amo de todo, al amo de los cielos y de la tierra. Esa es la invitación para que cada hombre y mujer que entienda y comprenda en qué tiempo estamos, qué es la edad en la que Dios nos ha permitido vivir aquí y ahora, empezar a investigarnos a nosotros mismos y preguntarnos quién es ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo, quién es ese Dios que estuvo comiendo con Abraham, quién es ese Dios que visitó a los profetas del Antiguo Testamento, quién es ese Dios que se le apareció a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, quién es ese Dios que estuvo con todos los hombres y mujeres que
que estuvieron en toda la historia de la iglesia por más de 2000 años, cuando nosotros comenzamos a investigar en nosotros mismos, cuando nosotros comenzamos a hablar con ese Espíritu Santo dentro de nosotros mismos, entonces viene lo maravilloso de Dios. Viene Dios a decirnos y a contestarnos todas nuestras preguntas en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma, y entonces se nos hace fácil poder entender y comprender que los paradigmas de la quinta dimensión diseñados por sistemas religiosos solo son un juego de niños para tener a la humanidad jugando a cosas de niños, pero que los hijos e hijas de Dios podemos ver a Dios en todo. Los hijos e hijas de Dios podemos hablar con Dios. Los hijos e hijas de Dios entendemos y comprendemos la grandeza de Dios, porque es Dios mismo haciendo sus maravillas. Eso es lo que los hombres y mujeres de Dios, llenos de la gracia de Dios, llenos del conocimiento de la gloria de Dios, nos damos cuenta que ese Jesucristo crucificado es el mismo Arcángel Miguel, es el mismo Dios dador de los cielos y de la tierra, es el mismo que tiene los títulos inimaginables ante la mente humana, porque Él es la divinidad, Él es la deidad, Él es la Trinidad, y ese mismo que se hizo un cuerpo llamado Jesucristo, el dador de la vida, ese mismo dador de la vida que le dice al ser humano: no los dejaré solos, estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Efectivamente, lo que los seres humanos vieron fue la manifestación de Dios que se fue del planeta Tierra, pero los hijos e hijas de Dios vieron el Espíritu Santo, que era el Dios mismo acompañándolos y nunca los dejó solos. Es decir, aún ahora mismo está con cada hijo e hija de Dios. Entonces, ¿cuál es el paradigma diseñado por un sistema religioso? Cristo viene. ¿Cómo es posible que el dador de los cielos y de la tierra, amo y Señor creador de todo, se fue? ¿De dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Si era propiedad, creación de Él, este planeta Tierra, nosotros mismos. Es ilógico que alguien va a crear algo para dejarlo botado. Cuando los hijos e hijas de Dios rompemos ese paradigma y vemos a Dios en todo, nos damos cuenta que Él nunca se fue. Él siempre ha estado, y nuestro amado Señor Jesucristo le habló a sus apóstoles y le dijo: porque a vosotros es menester conocer los misterios del reino de los cielos, mas a esos que tienen sus paradigmas, que tienen sus creencias religiosas, que tienen sus sistemas bien organizados, a ellos no. Es decir, los hijos e hijas de Dios siempre aprendieron del dador de la vida. Cuando los hijos e hijas de Dios oyeron a nuestro amado Señor Jesucristo decir: antes que Abraham fuera, yo soy. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Los hijos de Dios se dieron cuenta que no era la primera venida de Dios, era el Dios mismo que nunca se ha ido, porque el planeta Tierra le pertenece a Él, junto con las galaxias, junto con todo lo creado, visible e invisible. Eso es Dios. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18, dice ya en el Nuevo Testamento, el gran apóstol Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Es decir, los hombres y mujeres que están llenos de espíritu de la quinta dimensión saben hacer paradigmas, saben hablar bien, saben comportarse bien, son ejemplo para la sociedad.
Pero los hijos e hijas de Dios que conocen y ven a Dios se comportan como Juan el Bautista, se comportan como Juan el discípulo amado, se comportan como Pedro, se comportan en el Antiguo Testamento como todos los profetas del Antiguo Testamento, que la mayoría no fueron conforme a los sistemas organizables, conforme a todos esos paradigmas diseñados por espíritus de la quinta dimensión a través de líderes de sistemas, los hombres y mujeres de Dios que conocieron y reconocieron su carácter, que conocieron y reconocieron su dignidad, que conocieron y reconocieron el tiempo en que Dios los llamó para dar testimonio de la maravillas y grandeza de Dios. Esos hombres y mujeres rompieron todos los paradigmas. Entonces, sabiendo y reconociendo todo lo que Dios ha hecho, hace y hará, entonces la pregunta es, ¿qué soy? ¿Por qué Dios me tiene aquí? Y es muy fácil porque cada uno de nosotros tenemos la respuesta en nuestro corazón. Cada uno de nosotros sabemos lo que estamos recibiendo, esa respuesta que el Espíritu Santo nos da en nuestro corazón. Y eso es lo que nos hace ser únicos, únicos en el pensar, únicos en el sentir, únicos hijos de Dios que estamos siendo enseñados por Dios a través de su Espíritu Santo en nuestro corazón. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, verso 2 en adelante. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, el cual habiéndole sido propuesto, gozó y sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentándose a la diestra del trono de Dios. Reducid pues a vuestros pensamientos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Los hijos e hijas de Dios que sabemos que tenemos un cuerpo, un espíritu y una alma, entendemos que el cuerpo, que es materia, se alimenta de la materia. El espíritu, que es espíritu de vida, se alimenta para motivarse, se alimenta para tarde o temprano cuando llega una fatiga, una aflicción o cualquier espíritu que llega a acomplejar nuestro espíritu, él sabe contrarrestar eso. De igual manera nuestra alma se alimenta de Dios porque de eso fue creado, de la palabra de Dios. Y cuando el alma está en plena comunión con nuestro espíritu, entonces el Espíritu Santo hace la obra majestuosa que tiene que hacer en cada individuo, darnos a conocer y reconocer quiénes somos, por qué estamos aquí y para dónde vamos. Cuando los hijos e hijas de Dios entendemos la grandeza de Dios, entonces los hijos e hijas de Dios nos atrevemos a romper los paradigmas, nos atrevemos a hablar de Dios y nos atrevemos bajo la guianza del Espíritu Santo a través de las Escrituras a demostrar todos esos paradigmas de sistemas bien organizados que tienen bien atado al ser humano, para que el ser humano no piense por sí, para que el ser humano no actúe por sí y para que el ser humano tenga un Dios inventado por esos sistemas. Ese es el reto de cada ser humano, lograr entender y comprender quién soy, por qué estoy aquí y cuál es el propósito por el cual Dios me tiene con vida. Dice en Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Cuando los hijos e hijas de Dios, cuando los hombres y mujeres logran entender y comprender
el misterio de ese Jesucristo crucificado, el dador de la vida. Los hijos e hijas de Dios reciben la grandeza de Dios. Los hijos e hijas de Dios no esperan que un líder religioso le diga cuándo es hijo de Dios y cuándo no. Los hijos e hijas de Dios rompen todos los paradigmas diseñados por sistemas, porque los hijos e hijas de Dios son enseñados por Dios mismo. Ese Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, porque los seres humanos comenzamos a autoconocernos, y cuando los seres humanos nos empezamos a autoconocer, entonces los seres humanos empezamos a moldear nuestro carácter, ese carácter que nos da una identidad. Y cuando nosotros conocemos nuestro carácter, entonces nosotros comenzamos a cuestionar si es bueno o malo lo que nos están enseñando, cuestionar si es verdad o es mentira lo que los sistemas religiosos están hablando, comenzar a cuestionarlo todo para poder agradar y glorificar el único y soberano nombre que sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, ese dador de la vida, que Él, a través de su gracia, a través de su misericordia y a través del poder de su sangre derramada en la cruz del Calvario, limpió, salvó a toda la humanidad de una muerte segura, porque la bendita palabra decía que el hombre que pecare, ese morirá. Y los seres humanos, a través del pecado, allá en el huerto del Edén, estaban condenados a muerte. Y con ese pecado se llevaron toda la naturaleza a morir. Todo estaba condenado a muerte. Entonces, el bendito Cordero de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, fue lavado por Juan el Bautista allá en el río Jordán para ser presentada su sangre ante el trono del Padre, y así no opacar el pecado de la humanidad como se hacía en el tiempo del Antiguo Testamento, donde era presentado un macho cabrío, la sangre de un animalito, para que el ser humano fuera limpio por un año de sus pecados. Esa era la forma del Antiguo Testamento, pero el Cordero que quitaría el pecado del mundo, ese fue lavado en el río Jordán por el sumo sacerdote de Dios, Juan el Bautista, lleno del espíritu de Elías, como dijo nuestro amado Señor Jesucristo: de lo nacido de mujer no hubo nadie más grande que Juan, porque Juan tuvo el privilegio más grande de lavar al bendito Cordero, a nuestro amado Señor Jesucristo, en el río Jordán, para que luego ese lavamiento de esa presentación de ese animalito, representado como el Cordero de Dios que quitaría el pecado de la humanidad, Él estaba ya preparado después de eso. Por eso es que Él pidió la cruz: ¿dónde está mi cruz? Porque Él sabía que el derramamiento de su sangre haría que la humanidad toda, la naturaleza, los animales, las plantas, todo lo creado por Dios iba a ser purificado, iba a ser salvado, iba a ser santificado. Ese es el misterio de ese Jesucristo crucificado. No es que vino su primera vez, sino que es conocer el misterio de la sangre del Cordero, esa sangre que limpió a la humanidad. Ese es el misterio de el Jesucristo crucificado. ¿Cómo vendrá en su segunda venida? Ha venido cientos de millones de veces en cada hijo e hija de Dios. Ha estado, está y estará. ¿Cómo está nuestro amado Señor Jesucristo hoy, aquí y ahora? La respuesta es suya. Usted tiene la pregunta. Si usted se pregunta cómo es que vendrá nuestro amado Señor Jesucristo, usted debería tener la respuesta, y eso es activar nuestro carácter, eso es activar nuestra dignidad, eso es poder y entender cómo es que se lleva a cabo el programa de Dios, porque Dios no nos hizo en serie.
nos hizo en serio. Y si nos hizo en serio, tenemos que saber, entender y comprender que hay un programa establecido por Dios para cada uno de nosotros. Dice el libro de Romanos en el capítulo 11, verso 33 en adelante. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son tus juicios e inscrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él el primero para que le sea pagado? Porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Ese es el reto que cada hombre y mujer debería de tener. El reto en uno mismo. ¿Por qué Dios nos permite estar con vida? ¿Cuál es el programa de Dios en mi vida? Y preguntarnos si fuimos diseñados para ser títeres de un sistema, de un paradigma religioso en donde está bien establecido. Lo único que cambian son los colores del vestuario, lo único que cambian son los colores de su físico, pero el paradigma lo tiene bien diseñado desde el año 320 de la era cristiana. Y hay que estudiar eso, saber y reconocer cómo fue diseñado y fundado todas esas reglas que ellos diseñaron para tener a la humanidad bajo ese sistema de no poder pensar por sí, no poder hablar por sí. Preguntémonos por qué cuando un tema tan maravilloso que viene a través del conocimiento de la gracia de Dios, hablando de su bendita palabra y demostrándolo por la Biblia, no lo puede aceptar el ser humano, porque el ser humano ha perdido sus capacidades de poder pensar. El ser humano ha perdido las capacidades de poder hablar con Dios. El ser humano ha perdido lo único que tiene, que es su dignidad, esa dignidad que nos hace ser y sentir verdaderamente hijo de Dios. Entonces los hijos e hijas de Dios que conocemos a Dios, los hijos e hijas de Dios que sabemos cómo es la gracia de Dios, entonces estamos dispuestos a romper esos paradigmas para poder conocer a Dios tal como Dios es. Dice el libro de Romanos en el capítulo 16, verso 25 al 27. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde los tiempos eternos, más manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al solo Dios sabio sea la gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Los hijos e hijas de Dios que estamos dispuestos a autoconocernos, que estamos dispuestos a romper los paradigmas. Los hijos e hijas de Dios no estamos cambiando las escrituras. Los hijos e hijas de Dios decimos: es así dijo el Señor. Ni siquiera nos atrevemos a decir aquí quiso decir, es al contrario, aquí dice el Dios de la gloria en su bendita palabra. Lo que los hijos e hijas de Dios hacemos es demostrar por toda la bendita palabra de Dios, que es la Biblia, cómo es que Dios hace en cada ser humano, cómo es que Dios llama a sus hijos, cómo es que los seres humanos tienen que aprenderse a autoconocer, cómo es que los seres humanos a través de la gracia de Dios por medio de su palabra, que es la Biblia, pueden tener la misericordia de Dios para poder conocer a Dios, para poder conocer los tiempos de Dios y para poder conocer la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios aquí y ahora?
en cada uno de sus hijos? La respuesta también la tiene usted. ¿Qué es lo que Dios le está poniendo en su corazón? ¿Qué es lo que Dios le está revelando? Y cuando Dios está poniendo su gracia en el corazón de la persona, entonces la persona ya no puede ser igual. La persona aprende a moldear su carácter, aprende a respetar su dignidad y aprende a ser lo que es: un hijo y una hija de Dios, ya no controlado ni manipulado por sistemas religiosos, ni mucho menos por paradigmas que han inventado y creado de cómo es que Dios va a venir, cómo es que Dios se va, o en qué colores viene, o en qué colores se fue. Puros paradigmas inventados por sistemas. Los hijos e hijas de Dios, a través de la gracia de Dios, podemos ver sus maravillas. Dice en 1 Corintios, en el capítulo 2, verso 7 en adelante: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo repito, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, los hijos e hijas de Dios que conocemos a Dios, los hijos e hijas de Dios que nos conocemos a nosotros mismos, y los hijos e hijas de Dios que por la gracia de Dios recibimos la revelación de Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo, ese Jesucristo crucificado. Conocer el misterio de la crucifixión, conocer el misterio de nuestro amado Señor Jesucristo, conocer el misterio de su nombre, conocer el misterio del bendito Cordero de Dios, conocer el misterio de su sangre, es decir, conocernos a nosotros mismos para poder conocer a Dios. Solo los que caen en la garra de sistemas religiosos ya no pueden conocer misterios, porque les quitan lo único que tienen, que es su dignidad. Se las pisotean, les hacen creer tantas cosas inimaginables, apoteósicas. Pero los hijos e hijas de Dios vemos a Dios en todo, porque recibimos su gracia, porque recibimos su misericordia. Efesios capítulo 1, verso 9 dice: descubriéndonos el misterio de la voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. ¿En qué lugar nosotros estamos? Si bien es cierto, aquí y ahora, en pleno siglo XXI, 2022, cada uno de nosotros descubrimos que estamos con vida. No es una mentira, estamos con vida. Y si estamos con vida, entonces lo menos que podemos hacer, ¿quiénes somos? ¿Quién es nuestro Padre espiritual? ¿Quién nos creó? ¿Quién nos diseñó? ¿Quién nos predestinó? ¿Por qué y para qué estamos aquí? Es una pregunta y una respuesta que usted mismo se la tiene que contestar. Dice, vuelvo y lo repito, dice el libro de Efesios capítulo 3, verso 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿En qué estamos viviendo? ¿En qué tiempo? ¿Cuál es el tiempo de nosotros? Estamos viviendo en el tiempo de la gracia de Dios, estamos viviendo en el tiempo de la dispensación de Dios, estamos viviendo en el tiempo del evangelio eterno de Dios. ¿Cuál es el misterio del evangelio eterno de Dios? Es ese mensaje que nos da la autoconfianza de poder saber, entender y comprender que no hay nada ni nadie que nos pueda condenar
condenar, que no hay nada ni nadie que nos pueda manipular nuestra alma. Estamos viviendo en el tiempo en donde Dios nos diseñó y predestinó para hacer contacto con la vida eterna, pero también para derrocar todos esos sistemas monopólicos de sistemas religiosos que controlan y manipulan a hijos e hijas de Dios, porque claro que sí, en todas y cada una de las religiones hay hijos e hijas de Dios, gente buena, gente agradable, gente que han ido a esos lugares para poder descubrir dónde está Dios. Pero tarde o temprano ellos se darán cuenta que Dios siempre estuvo en su alma, siempre estuvo en su corazón. Y cuando ellos logren entender y comprender que Dios nunca se fue ni ha estado en ningún sistema creado por hombres, en ningún sistema denominacional, sino que estuvo en cada hijo e hija de Dios, en cada ser humano, esos hombres y mujeres también se darán cuenta del propósito por el cual Dios los tiene con vida. ¿Qué es lo que hacemos los hijos e hijas de Dios? Hablar de Dios, hablar de su gracia. ¿Qué es lo que Dios hace? Reconfirmar a cada hijo de Dios que es hijo e hija de Dios. Es por eso que no paramos de alabar y glorificar a Dios. Es por eso que no paramos de hablar de Él. Es por eso que vivimos siempre, en todo tiempo y a toda hora, hablando del nombre que sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Cuando nuestros átomos, cuando este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, cuando nuestro espíritu haga contacto con nuestra alma, entonces veremos a Dios tal como Él es. Conoceremos el nombre de Dios, pero mientras tanto nos basta con el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre, para salvación de la humanidad, para gracia de la humanidad y para que la humanidad tenga la conciencia, la satisfacción y la alegría de que está en el camino correcto, siguiendo a Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Cuando vemos, entendemos y comprendemos todo eso, entonces sabemos quiénes somos, sabemos por qué estamos aquí y sabemos por sobre todas las cosas cuál es el plan de Dios en nuestras vidas. Dice el libro de Filipenses en el capítulo 2, del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna entrañas en misericordia, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, en humildad, estimándonos y estimados inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallando en la condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Cuando nosotros
Vemos cuando nosotros entendemos y cuando nosotros le permitimos al dador de la vida que Él sea nuestro guía, que Él sea nuestro tutor, que Él sea el amo y Señor de todo lo que nosotros somos, de todo lo visible e invisible de nuestro ser. Entonces Él toma el control de nuestras vidas, y cuando Él toma el control de nuestras vidas, entonces ya nosotros pensamos por sí, por la gracia de Él, ya nosotros actuamos por sí, por la gracia de Él, y nosotros cuestionamos dogmas, credos y tradiciones. Nosotros nos atrevemos a romper esos paradigmas que tienen controlada a las sociedades religiosas, y demostramos por medio de su mismo libro que ellos cargan, que es la Biblia, que ellos lo que tienen es un sistema diseñado por pensamientos humanos, los hijos e hijas de Dios con carácter, los hijos e hijas de Dios con dignidad, los hijos e hijas de Dios que se atreven a romper los paradigmas diseñados por sistemas, pueden y tienen el suficiente carácter para hablar con Dios, para ser agradecidos con Dios y para disfrutar de las grandezas de Dios. Cuando nosotros entendemos y comprendemos de qué estamos hechos, cuando nosotros entendemos y comprendemos que la gracia de Dios ha estado, está y estará en cada hijo de Dios, entonces nosotros conocemos el misterio de ese Jesucristo crucificado. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice el libro de Colosenses en el capítulo 1, verso 26 al 27, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notoria la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Dónde está Cristo? Cristo es el ungido. ¿Quién es el ungido? Usted, cuando siente el Espíritu Santo dentro de usted, usted sabe, conoce y reconoce al dador de la vida, a nuestro amado Señor Jesucristo. Usted sabe, entiende, conoce y reconoce al dador de la vida, y es Él el que comienza a hacer su obra en cada uno de ustedes. ¿Cuál es la misión de cada uno de nosotros? Hablar de su gracia, hablar de su misericordia y defender a toda costa el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué es lo que hacen los sistemas? Vean lo que hacen los sistemas, qué es lo que hacen los paradigmas de cualquier sistema religioso. Vean cómo se comportan, vean cómo hablan, vean lo que enseñan, y vean y sientan lo que el Espíritu Santo les enseña a cada uno de ustedes, y verán la diferencia. Sigue diciendo el libro de Colosenses en el capítulo 2, verso 2 al 3, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas las riquezas del cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Es decir, cada uno de nosotros estamos viendo esos misterios revelados en la Biblia. No estamos añadiéndole ni quitándole, no estamos aquí, quiso decir, estamos demostrando en su palabra que es así, dice el Señor, así lo dijo y así lo hará. Esa es su palabra. Eso es lo que nosotros estamos viendo, entendiendo y comprendiendo. Y cuando nos damos cuenta de nuestro carácter, cuando nos damos cuenta de nuestra dignidad, cuando nos damos cuenta de ese Jesucristo crucificado dentro de cada uno de nosotros, entonces estamos dispuestos no solo a defender nuestra dignidad hasta el final, porque los que mantienen su dignidad hasta el final, estos serán llamados hijos de Dios. Estos tienen el derecho a autoproclamarse hijos de Dios, los hijos e hijas de Dios con carácter, con dignidad. Sabemos el tiempo en que estamos, sabemos la comisión que Dios nos ha dado, y sabemos cuál es ese trabajo
inmesurable que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, romper el paradigma de todos esos sistemas y demostrarle a la humanidad que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él nunca cambió ni nunca cambiará. Lo único que Él ha hecho en su gracia es cada día más añadir a su iglesia hombres y mujeres que van naciendo en cada tiempo, en cada edad, en cada dispensación. Aquí y ahora nosotros somos hijos e hijas de Dios que nacimos en pleno siglo XXI. Año 2022, para demostrar y romper todos esos paradigmas y defender el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, para llevar el evangelio eterno, que es el evangelio de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Los hijos e hijas de Dios sabemos, entendemos y comprendemos quiénes somos, cuál es nuestro carácter y cómo defender nuestra dignidad a través de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Muchas gracias.